Muy buenos días, estimados cibernautas, navegadores del Internet, estimado público, auditorio, bienvenidos a este programa Mesa de Café, un noticiero muy a nuestro estilo. Hoy, este jueves santo 2 de abril del 2015, aquí estamos desde este punto geográfico del planeta, Tampico, Tamaulipas para el mundo, haciendo periodismo, ejerciendo esta labor para ustedes, llevándole de cerca los principales acontecimientos, la noticia, todos los sucesos más relevantes que acontecen en este bello estado de Tamaulipas y en especial en esta zona sur de Tamaulipas. Hoy tenemos un invitado muy especial, me voy a permitir presentarlo en primer término. Con motivo de esta Semana Mayor, con motivo de esta Semana Santa, me refiero al padre Manuel Artemio Garza García, quien es párroco del Santuario de la Virgen de Guadalupe, esta bella iglesia de la Grey Católica que está postada ahí en la colonia Guadalupe Victoria, mejor conocida como El Golfo. Bienvenido, padre, es un placer tenerlo aquí en Mesa de Café. Muchas gracias, muy amable por la invitación y por esta oportunidad de compartir en estos días pues tan especiales para la fe y la esperanza del creyente. Así es, amigos y amigas, navegadores cibernautas, me voy a permitir presentar quienes a diario nos acompañan en este gran espacio creado para ustedes. Ustedes son la fuerza que nos motiva a hacer mejor día a día. En primer término, al licenciado Teo Venegas Maldonado, presidente de la Asociación Regional de Periodistas AC y conductor del programa Líneas Cruzadas, Canal 9, Televisión Abierta. Bienvenido. Gracias, licenciado José Ángel Gefti, compañero José Lorenzo Sobrevilla, padre Artemio Garza, gracias por aceptar la invitación para compartir con nuestro público cibernauta que anda por ahí en el mundo de la cibernética, que anda en el mundo de lo virtual, pero yo sé que de aquel lado de esta página, en sus sitios de acceso, son personas reales y desde aquí nos da mucho gusto saludarles, desde esta mesa de café. Así es, de igual manera nos acompaña el maestro José Lorenzo Sobrevilla, periodista, analista, escritor y promotor cultural de la ciudad. Gracias, José Ángel, aquí compartiendo micrófonos con nuestro buen amigo el padre Artemio Teo Venegas Maldonado. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Nosotros estamos aquí en los estudios de TV Tampico Online, transmitiendo de Tampico, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Y pues bueno, ahora ya en este Jueves Santo, la plaza está bastante animada, muchos turistas que andan aquí en Tampico, unos van a la playa, otros van a otros paseos, pero siempre recibidos con la cordialidad del espíritu que caracteriza a este pueblo de Tampico, Jaibolandia, la ciudad donde todo puede suceder. Y pues ustedes están en la web y nosotros en la web, pero en la web de la buena, ¿verdad? Así es, amigos y amigas. Bueno, vamos a dar inicio a este ejercicio de periodismo, a esta tarea, antes de pasar con nuestro gran invitado para que nos platique todo lo concerniente a este tema de la Semana Mayor, de la Semana Santa, de las fiestas de Pascua, todo lo que se refiere pues a este gran acontecimiento dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Universal, la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección. Vamos a pasar previamente, antes de abordar este gran tema, que tenemos un experto de la Iglesia Católica, el padre Manuel Artemio Garza García, pues a leer las primeras planas de los periódicos, como ya es una tradición, en la voz de estos reconocidos lectores de estos periódicos. ¿Qué les parece si en primer término escuchamos el periódico de mayor circulación, El Sol de Tampico, lo que te hay inserto en esa primera plana, en la voz de pues uno de sus más consentidos lectores que tiene este gran periódico, el licenciado Teo Venegas Maldonado? Gracias, licenciado Gefti, amigos cibernautas. Esta es la información que hoy consigna aquí en su primera página El Sol Tampico, que dirige Agustín Jiménez y que es uno de los más importantes de la cadena de organización editorial mexicana. En primera posición, la de 8 columnas, es la que dice: Federación y Estado respaldan desarrollo turístico en la zona. Y aquí esta enorme fotografía que roba toda la media página, luce Karen Román, quien visitó la playa Miramar. No dice de dónde viene, pero bueno, el objetivo es que los lectores del Sol de Tampico pues también tengan la oportunidad de alegrarse la vista en estos días en lo que algunos andan o muchos andan en la playa. En esta fotografía aparece el gobernador Egidio Torre, acompañado por algunos de sus miembros de gobierno.
destaca la de Economía y Turismo, la directora de Economía y Turismo, y destacan los alcaldes, el diputado de Madero también está por ahí. Bueno, dice que el mandatario recorre el sur de Tamaulipas, reconociendo el potencial que existe en este libro, en este rubro, perdón. Las bellezas natural, arquitectónica y mágica de Tamaulipas son fortalecidas mediante el desarrollo de obras de infraestructura turística que impulsan de manera conjunta el gobierno del Estado y la Federación, con inversión de 300 millones de pesos al año. En información importante también, el gobernador y el alcalde de Tampico inauguran el área recreativa y deportiva El Faro. La zona sur del estado es una de las fortalezas turísticas de Tamaulipas, afirmó el gobernador Egidio Torre Cantú, al inaugurar en la colonia Morelos de Tampico el parador El Faro, que brinda una mejor imagen a propios extraños. Está ubicado a la entrada a la ciudad en la carretera Tampico-Valles, es a la entrada ahí después de Pánuco por el Moralillo. En información importante también, ocupación hotelera rebasa en Tampico el 80%. Esto lo declara el Patricio King, quien es diputado local. Él dice que, bueno, pues esta es una suerte que haya bastante movimiento aquí en Tampico, y también hablan de los otros atractivos como la Laguna del Carpintero, el Canal de la Cortadura, a los que se han sumado el Parque Fray Andrés de Olmo, el Chairel y la tirolesa recientemente reinaugurada. Animales de circo serán enviados a zoológicos. Esto es lo que se anuncia también por parte de Patricio King, quien es diputado local del Verde Ecologista. Dice aquí, en información superior, promueve el DIF municipal el respeto a personas especiales. La nota dice que manteniendo el contacto con organismos empresariales, Silvia Alcaraz de Torres, presidente del sistema DIF de Tampico, sostuvo fructífera reunión con miembros de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, donde se tomaron importantes acuerdos para promover el respeto a los espacios designados para las personas discapacitadas. En interiores, en Altamira, incentivan la actividad económica de los grupos sociales. En Madero, Estado y municipio despuntan el desarrollo turístico integral. Y escriben hoy en sus columnas, imagínese Mario Alberto Gámez, nuevo inventario horario regalado, perfil, licenciado Rodolfo Salazar González, vanguardia política, Adriana Moreno Cordero, y así lo dice Lamont, Federico Lamont. Esto es lo que trae hoy en su primera página El Sol de Tampico. Así es, interesantes noticias, muy propositivas las que consigna este periódico El Sol de Tampico. ¿Qué les parece, amigos y amigas? Si escuchamos ahora en la voz del maestro José Lorenzo, ese gran lector que tiene este periódico con mucha imaginación, el valor de la información, la razón. Claro que sí, amigos, claro que sí, José Ángel, padre, Teo, pues aquí tenemos el ejemplar del día de hoy, 2 de abril, de La Razón, este periódico joven que circula muy temprano por las calles de Tampico y que dirige nuestro amigo Melitón García de la Rosa, con un gran equipo de reporteros, analistas, editorialistas. Y dice hoy la nota obligada, en la de 8 hoteles ya al 89% esperan lleno total. A mí me da siempre curiosidad cómo miden con tanta atingencia y rapidez estos porcentajes, inclusive fraccionados, pero bueno, vamos a darles un voto de confianza. En lo que va del periodo vacacional, la playa ha recibido a 239,000 visitantes, casi el doble de los registrados en el mismo periodo del 2014. Anuncian plazas y hoteles en Tampico. La Dirección de Desarrollo Económico de Tampico anunció que están en curso diversas inversiones de capital privado para construir más plazas comerciales y hoteles en la ciudad de Tampico. En una nota deportiva que anuncian a la página interior, solicita el Chicharito, que hay un equipo en el Milán probablemente o el Wurzburgo, que están solicitando que este jugador excelente vaya a sus filas porque el Real Madrid pues no lo quiere alinear. Ofrece Iglesia mediar en casos de secuestro. El obispo de Ciudad Victoria asegura que esta es una labor que pueden cumplir los prelados. Estallido en la plataforma, 4 muertos, el incendio de la plataforma petrolera a Bracatum, a Permanente en Campeche, dejó además de 15 heridos debido al fuego. La estructura petrolera colapsó ayer por la tarde. Abcatún, ¿por qué se parecerán los nombres mayas a los nombres egipcios, verdad? Me intriga. Ahorita le preguntamos al padre porque él sabe de eso y más.
Así es, pues interesante información la que hoy consigna La Razón, una noticia pues casi en el mismo punto, el turismo, la ocupación hotelera, que es quizás lo que siempre pues llama la atención en estos periodos, pero también es un periodo para la reflexión, un periodo para que el ser humano se encuentre consigo mismo, y por eso hemos invitado al padre Artemio Garza García, quien es párroco de la iglesia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en la colonia del Golfo, mejor conocida. Pues vamos a darle la bienvenida, no sé, el maestro José Lorenzo, el licenciado Venegas, y abrimos el tema, pues el tema de la Semana Santa. Licenciado Venegas, le cedemos el uso de la voz. Bien, pues claro, creo que este es un día muy especial dentro de los espacios de vacaciones. Creo que la gente a veces se levanta tarde, los niños son los que se levantan temprano esperando que despierten los papás para llevarlos a los lugares de paseo, pero yo creo que ahí en la cama antes de levantarse los adultos estarán pensando, planeando el día, y esperemos que haya una oportunidad para que despertemos la conciencia que tenemos y tengamos una mejor oportunidad de aprovechar la vida, porque el tiempo pasa, el tiempo vuela, el tiempo corre, y cuando menos acordamos ya pasaron 10 años, 20 años, 50 años, no sé cuántos años puedan pasar, y uno no atina a entender el significado de la vida. Y estos días santos de Semana Mayor, de vacaciones de verano, pues deben de permitirnos un espacio para la reflexión. Si están en la playa pueden quedarse viendo al mar y usar ese punto para reflexionar y que se hagan las preguntas que todos nos hacemos. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Tiene caso vivir? ¿Tiene caso que yo esté aquí? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objeto de esta vida? Y qué bueno que hoy el padre Artemio Garza está con nosotros para que nos dé ese mensaje que debemos recibir, yo creo que con gozo, de la palabra que está escrita en el libro sagrado. Padre. Efectivamente, muchas gracias nuevamente por este espacio de comentario y comunicación. Pues la Semana Santa pues es un momento oportuno, no es el único, eso es importante. Es un momento en el que confluyen pues calendarios, acontecimientos, recuerdos de lo antiguo, históricamente, de lo antiguo de cada uno de nosotros en nuestras vidas de infantes, etcétera. Y exactamente estamos muy de acuerdo en que pues es una oportunidad, estemos donde estemos. Mucha gente trabaja en estos días, no todos tienen periodos vacacionales, pues de recordar nuestros orígenes y nuestro futuro. Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás, se decía. La muerte, el juicio, el cielo o el infierno. Hoy se usa poco esta dinámica, sin embargo, pues sigue siendo vigente. Cuando uno se acuerda de dónde viene y a dónde pretende ir, pues va a ayudarle mucho a tratar de corregir, de enmendar, de arreglar el camino que está llevando. Y eso puede muy bien responder a este pues proceso de la Semana Santa, en la que mucha gente tiene oportunidad de cambiar de actividad, otros de seguir en la misma, y aquí, insisto, lo importante será que no pase desapercibido. Una cosa muy interesante que ya hemos comentado en otras ocasiones es que la Semana Santa se hace coincidir con este calendario natural de la primavera, es decir, el sábado santo por la noche, el domingo de resurrección, se hace con la primer luna nueva o luna llena después del equinoccio de primavera. Esto tiene un significado muy bonito porque la primavera pues es un renovar la vida. La Pascua, la resurrección de Cristo, quiere ofrecer eso a todo creyente, una renovación. Como decía yo, aunque todo el año podamos meditar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, este es un momento como que más oportuno y eso hace que sea o pueda ser más vivido y se le pueda sacar pues mucho mejor provecho. Vemos en la naturaleza los animalitos, las plantas, cómo están aún con un clima tan parejo, podríamos decir, de la Huasteca. Este año nos tocó un frío más fuerte en esta zona y se nota el cambio en estos días. Si la naturaleza se prepara para este cambio, pues nosotros tenemos que tener esa actitud. Ya lo tuvimos al inicio del año, en el primer día de enero, ya lo tuvimos al inicio de este periodo con esta propuesta que se llama Cuaresma.
pues la Semana Santa es como el examen extraordinario, es decir, en el que no obstante que debimos haber trabajado antes, todavía se nos dice última oportunidad, última oportunidad. Entonces la Pascua quiere ser eso, una oferta especial de gracia. No es la única, pero sí es un momento como más especial para decir ánimo. El viejo yo, decía San Pablo, hay que quitar ese viejo yo y dar paso a ese nuevo yo con las mismas dificultades, con los mismos contextos, pero con otra actitud. No es solamente bañarse y cambiarse de ropa o estrenar ropa nueva, sino tener esa actitud. El término de conversión del que habla la Cuaresma tiene un origen griego muy bonito que se llama metanoia, que es cambio de mentalidad, no es solo cambio de hábitos externos. Entonces, año con año, pues esa es la invitación y efectivamente, como muy bien dice Teo Venegas, en cualquier lugar donde uno se encuentre se puede hacer naturalmente algo por eso. Así es, maestro José Lorenzo Sobrevilla, no sé qué opina, este es un periodo de reflexión, sabemos que usted siempre tiene algunos puntos de vista. Definitivamente, gracias a Dios, se me tome en cuenta esa expresión, por favor. Fíjate que a mí me impresiona incuestionablemente la divinidad de Cristo, es un fenómeno aceptado universalmente y un enorme consuelo para las almas desvalidas. Pero a mí Cristo el hombre, el que debió haber existido en ese pueblo israelita, que como cultura estaba en desventaja con culturas ancestrales y culturas riquísimas que le rodeaban, obviamente la griega, la romana heredera de la griega, todas las culturas del Medio Oriente, Babilonia, Egipto, culturas que estaban avanzadísimas con respecto a la cultura egipcia, y cómo la palabra, la vida, el ejemplo, el actuar de un hombre solo, llega a simbrar y a calar tan hondo en toda la historia del mundo antiguo y hasta nuestros días. Esto a mí me impresiona. Yo le quiero preguntar al padre Artemio si coincide conmigo en que probablemente la riqueza, la espectacularidad del pensamiento de este hombre se debió a que nos confronta a todos los seres humanos con un espejo al que no nos podemos negar de ver en un día, que es el camino de la verdad y el camino del bien, de la bondad. El ser, un ser esencialmente bueno y apegado a la verdad por sobre todas las cosas. ¿Qué piensa usted de esto, padre? Sí, naturalmente, además de su divinidad, su humanidad pues es realmente comprometedora, puesto que su reflexión más fuerte va en devolver a la humanidad pues lo mejor de ella, no de alejarse de la humanidad. Lo dice muy bellamente la oración el día de la Ascensión del Señor, que es una fiesta que se celebra al final de este periodo de la Pascua. No se fue para alejarse de nuestra humanidad, sino para adelantarse a un lugar al que nosotros también queremos ir. A donde yo voy, por el momento ustedes no pueden ir, dice en el Evangelio de San Juan, pero más tarde podrán alcanzarme. Humanamente San Pedro le contesta, dale, Señor, ¿a dónde vas que no podemos ir? Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, con que me seguirás, con que no me negarás, yo te aseguro que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. Es decir, la humanidad muy ciertamente le da es decir, es el gran hombre, la imagen que se recuerda, por ejemplo, mañana Viernes Santo en muchos templos, así se titulaba en latín, Ecce Homo. He aquí el hombre, que es la expresión que dice Pilato cuando lo manda a azotar y que lo devuelven pues ya desfigurado. Y naturalmente ante la gente, eso es muy interesante la parte humana, porque la gente esperaba del humano algo más que palabras, milagros y presencia. Lo vemos hace poquito el Domingo de Ramos, entra triunfante,
pero el tipo de triunfalismo no es exactamente el que esperaban, y por eso entiende uno la lectura de ayer y de antier, donde aparecen las dos versiones de Mateo y Juan, esta traición de Judas. Judas pertenece a un grupo religioso judío que efectivamente esperaban a un liberador, y por eso cuando lo ve, lo sigue y lo decepciona. Es muy interesante esa pregunta de la parte humana, porque ciertamente para muchos es el gran hombre, pero para otros, humanamente hablando, es una decepción. Por eso, al pie de la cruz, otra lectura de mañana, pues solamente vamos a encontrar a Juan, y claro, la mujer siempre ahí, María y otras mujeres que están ahí de pie junto a la cruz, que por otra parte no era una cosa fácil porque arriesgaban su propia vida. Pues si están condenando a esta persona por algo, justa o injustamente, quien está alrededor puede llevar la misma suerte o algo parecido, no solo de las autoridades, sino de la gente que le grita Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, porque dicen ya entró el libertador. Y al decepcionarse, al ver que no es esta la dinámica que él pretende, entonces esta pregunta de veras realmente es muy bonita, porque antropológicamente hablando es alguien que tiene muchos seguidores, pero al mismo tiempo mucha gente se decepciona en aquel tiempo y en nuestro tiempo, porque se ha cuestionado el cristianismo en general, que por qué después de 2000 años de tanta fuerza de un hombre, ¿por qué no ha logrado cambiar de manera más profunda a la humanidad el cristianismo? Es una de las clásicas cuestiones históricas que se hacen. Se ha dicho, la respuesta clásica es de que no depende solo del hombre o incluso de las religiones, que naturalmente tenemos que trabajar mucho eso, sino de la respuesta. Aquel pasaje que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. No tanto como una predestinación en ese sentido, sino que la libertad del ser humano es un tema que no alcanzamos todavía a entender en su dimensión más profunda, que es la que hace responderle al hombre desde la humanidad. Así es, ¿no? Muy interesante lo que hoy nos está comentando el padre Manuel Artemio Garza García en todo esto, lo relativo a la Semana Santa, a todas estas cuestiones que sin lugar a dudas los creyentes, la Grey Católica, pues siempre se involucra en una reflexión, en poder hacer una restitución de su fe, fortalecerla, y qué mejor que con esta etapa. Sabemos que a lo largo de lo que es la Iglesia Católica, en todas sus parroquias, en sus iglesias, en sus puntos de encuentro con la fe, pues se realiza una serie de actividades, se hace un calendario relativo a lo que es la Semana Santa. Nos gustaría pues que si nos pudiera comentar en especial algunos puntos importantes de esta Semana Santa y lo que se hace en la catedral también, el Via Crucis con nuestro obispo, etcétera, la misa crismal, todos estos elementos que desde la Iglesia Católica se proyectan pues para recordar, para fortalecer lo que son la fe en esta Semana Santa. Como decíamos, la Cuaresma prepara la Pascua, pero de manera especial la Semana Santa tiene como el culmen más fuerte. En los 3 días se llama Tríodo Pascual: jueves, viernes y sábado. No son 3 días para resucitar, sino al tercer día. Eso hay que aclararlo, porque la gente dice: a ver, jueves, muere el viernes y el sábado en la noche. Al tercer día es como cuando tomamos una pastilla, se toma la pastilla un día sí y un día no. Es decir, cada tercer día, dicen. Entonces, tomando esta contabilidad, el Jueves Santo pues es el día de la Eucaristía, del sacerdocio y el mandamiento del amor. Hoy es el día del sacerdote, de manera muy especial, porque al abrirse la Eucaristía se crea el sacerdocio, pero también el lavatorio de pies, que es el mandamiento del amor. Y por eso en muchos lugares, después de la misa de 6, 7, 8, se queda en la Sagrada Comunión en un copón hasta las 12 de la noche. Después de las 12 ya es una vigilia privada de los grupos como Adoradores Nocturnos, María de los Agrarios, Vela Perpetua, estos grupos tradicionales de la Iglesia que de manera más privada, ya no pública, hacen la vigilia después de las 12, porque ya empezó el Viernes Santo, y el Viernes Santo pues es de luto. Pero hoy es un día muy bonito, pues se recuerda cómo con el mandamiento del amor Jesús deja la Eucaristía, es decir, pues la misa, al sacerdocio como tal,
Y es una interesante, el Papa tradicionalmente, el Papa Juan Pablo II mandaba una carta a los sacerdotes, el Papa Benedicto no, ni el Papa Francisco tampoco, pero el Papa Francisco lo que ha hecho es que hace una homilía muy directa. Esta mañana en el Vaticano, van a ser las 5 de la tarde en Roma, ya celebró la misa crismal en el Vaticano, en San Pedro, y comentó el tema de los cansancios. Dice que el cansancio, en 3 líneas, el cansancio que tiene el sacerdote ante las actividades, el cansancio ante las adversidades y el cansancio de uno mismo. Y termina diciendo que los pies, tiene una cita muy simpática en la parte final, dice: los pies son como el termómetro del cansancio de la vida. Y muy curiosamente… Eso le iba a preguntar, padre, el acto del lavatorio de pies, ¿qué significado tiene básicamente? Es el servicio. En tiempos de Jesús se acostumbraba que, como eran lugares muy polvorientos, era una atención de hospitalidad, que quien llegaba se lavaban o las manos o la cabeza o los pies como una forma de recibirlos. Se quitaban ya sea que se quitaban los zapatos a los guaraches al llegar al lugar. Entonces, cuando le dice incluso a San Pedro, en este texto de San Juan que escuchamos hoy Jueves Santo por la noche, le dice: si me vas a lavar los pies, mejor lávame todo el cuerpo. Dice: quien se ha lavado no necesita más que los pies. Es decir, es un acto de cortesía y de servicio. Dice: aunque no todos, así dice San Juan, refiriéndose a aquel que no estaba tan purificado y que lo iba a traicionar esa noche. Entonces, un acto de cortesía judío, hebreo, que Jesús retoma, haciendo ver que lo mismo que Él ha hecho, lo hagan también con otros. Eso es muy importante. Usted decía hace rato de la antropología o de la parte humana. Jesús no es el inventor de tantas cosas, sino que Él lo que hace, y lo dice Él, dice: yo no vine a quitar la ley, sino a darle plenitud. Esto es muy bello, porque la originalidad de Jesucristo no es que diga palabras distintas a otros. Yo recuerdo hace algunos años, cuando haciendo una tesis sobre educación, decía, bueno, pues la expresión que parafrasea la Biblia: por sus frutos los conocerán. Y una maestra me dijo: ¿cómo que parafrasea? Pues si ese es de Cristo. Y usted, ¿cómo sabe que es original? O sea, la originalidad de Jesucristo no es que todas sus palabras, en términos latinos se dice ipsissima verba Dei, las mismas palabras de Cristo, y otras son las que Él, como Él mismo cita, lo vemos en las 7 palabras del Viernes Santo, la mayoría son salmos. Él es un perfecto conocedor del judaísmo y está sacando, además con la asfixia que le provoca una muerte de esta naturaleza, pues naturalmente que no está ahí contando chistes, ¿verdad? Está muriendo en la cruz y dice apenas, lo podemos ver más o menos escenificado en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, bastante cruel, muy sangrienta, pero muy acercada al original en el sentido de todo esto. Entonces, la originalidad de Jesucristo no siempre será que traiga palabras nuevas, sino palabras de vida, que es distinto a las mismas palabras que un pueblo sencillo entiende, que otros no tampoco, Es decir, el entendimiento de las palabras de Cristo va sí en la sencillez, pero sobre todo en la actitud de apertura. Así es, nos comentaba sobre ese mensaje en esta Eucaristía del Papa Francisco allá en el Vaticano, sobre una parte interesante. Sí, la parte final, cuando comenta de cómo estos cansancios que van llegando al sacerdocio tiene siempre su sentido cuando se saben apreciar. Al Papa le preguntaban hace poco en un viaje que venía de Corea, le dijo: ¿usted ha tomado vacaciones? Dijo: sí, ¿cómo no? ¿Hace cuánto que no tomo vacaciones? Pues ya tengo como unos 30 años, pero no se trata, dice, que sea uno el Superman, sino que entienda que los cansancios bien ofrecidos pues tienen su sentido. Dice el Papa casi al final de la homilía de esta mañana: sabemos que en los pies se puede ver cómo anda todo nuestro cuerpo. En el modo de seguir al Señor se expresa cómo anda nuestro corazón. Las llagas de los pies, las torceduras y el cansancio son signo de cómo lo hemos seguido. ¿Por qué camino nos metimos buscando sus ovejas perdidas, tratando de llevar el rebaño a las verdes praderas y a las fuentes tranquilas? El Señor nos lava y purifica de todo lo que se ha acumulado en nuestros pies por seguirlo. Eso es sagrado, no permite que quede manchado. Así como las heridas de guerra, Él las besa. La suciedad del trabajo, Él la lava.
Y a propósito del lavatorio de pies, dice, el seguimiento de Jesús es lavado por el mismo Señor para que nos sintamos con derecho a estar alegres, plenos, sin temores ni culpas, y nos animemos así a salir e ir hasta los confines del mundo, a todas las periferias, a llevar esta buena noticia a los más abandonados, sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podemos aprender a estar cansados, pero bien cansados, dice a su estilo. Dice que él piensa en el cansancio del sacerdocio, cuando se cansa él mismo, dice. Yo me acuerdo cuando platico uno con jóvenes que están a punto de casarse y les dice uno, ¿tú tienes derecho a cansarte en el matrimonio, sí o no? Contesta nada más sí o no. La mayoría contesta, pues un día antes de la boda, no vaya a ser que la suspenda el cura. Dicen, pues no. ¿Cómo que no? Pues por eso truenan los matrimonios, ni que fueran de madera o de piedra, ¿verdad? El cansancio es muy distinto al fastidio. Cansancio es natural. Se cansa la mujer, se cansa el hombre, dice, aguanta un tantito, ya agarré aire, vámonos a continuar adelante. Esto mismo podemos aplicarlo al sacerdocio y a la vida de cualquier creyente. Jesucristo no cansa en el sentido de fastidio, pues naturalmente su seguimiento no es, humanamente no es fácil. ¿Dónde termina él? ¿Por qué la Iglesia Católica, a diferencia de otros grupos religiosos cristianos, tiene como norma que no haya una celebración sin que presida un crucifijo? Si ustedes se fijan, muchos grupos cristianos en el mundo tienen la cruz, pero no el crucificado, y lo critican incluso diciendo cómo es posible que tengan ahí la forma como murió. Nosotros recordamos a un Cristo resucitado y glorioso. Sin embargo, por la memoria humana, la Iglesia ha querido que el crucifijo no se quite. Incluso ahorita que en países europeos que se han abierto al Islam y a otras culturas, por cuestión de respeto se ha quitado los crucifijos de salones y todo. Siempre ha sido pues tratado de dialogar esto, pero el crucifijo tiene un sentido de no solo la forma en la que muere o el precio que paga, sino memoria para mí. Dice el Papa Francisco en su sermón del año pasado, del Jueves Santo, que la Pascua viene siendo la memoria que yo quiero activar de alguien que viviendo, muriendo y resucitando le da sentido a lo que yo creo, espero, amo, vivo y fortalezco cada día. Esa es la Pascua. Pues muy interesante lo que hoy nos está comentando el padre Manuel Artemio Garza García, párroco de la iglesia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Mesa de Café. Estamos hablando de la Semana Santa, todo lo que reflexiona. Al regresar seguramente el maestro Teo Venegas y don José Lorenzo tienen más dudas y podemos abordar también el punto central que es el Viernes Santo, ese Vía Crucis que se hacen en diferentes partes del mundo. Vamos a la pausa y regresamos. No le cambie, no se vaya. Ya vienen las fiestas de abril Tampico 2015. Del 27 de marzo al 12 de abril habrá circo, juegos infantiles, función de lucha libre y en el Teatro del Pueblo grandes artistas invitados: Moderato, Palomo, Tracalosa, Calibre 50, Camila, Sonora Dinamita, Invasores de Nuevo León, Carnaval, División Minúscula, La Firma, Original, Banda Limón. Fiestas de abril Tampico 2015, Gobierno Municipal de Tampico. Pues
Pues estamos de regreso, amigas y amigas, navegadores, cibernautas, público, auditorio que nos distingue para ver este gran programa Mesa de Café, un espacio de este esfuerzo colectivo del portal informativo Red Tampico y esta propuesta de TV online denominada TV Tampico. Pues continuamos en este Jueves Santo abordando este gran tema de la Semana Santa y qué mejor que un representante de la Iglesia Católica, el padre Manuel Artemio Garza García, quien nos está llevando de la mano a conocer de viva voz pues los contenidos, los puntos de vista, esa gran doctrina, ese gran conocimiento, esa vivencia, esa experiencia sobre todo este gran tema que es la Semana Santa. Comentábamos antes de irnos a la pausa, pues lo interesante, lo especial, seguramente quienes nos están viendo en casita o nos están viendo ahí en su trabajo o donde quiera que se encuentren en otras partes de esta geografía planetaria. El tema es la Semana Santa. Bueno, sabemos que el domingo, previo a este jueves y viernes y sábado santo, sábado de gloria, el domingo arranca con ese domingo de Ramos. Y luego viene un impasse o una pequeña pausa que es el lunes y martes, que algunas personas pues le denominan lunes y martes santo como una continuidad en un argot o en un lenguaje común y corriente, no dentro de la cuestión espiritual. Pero nos gustaría que nos pudiera hacer un recuento sobre la importancia del Domingo de Ramos, todo esto hasta llegar pues al sábado tan importante y el domingo y sobre todo el viernes, que el viernes es un punto muy importante porque, por ejemplo, en la Ciudad de México se realiza pues una gran escenografía, una gran exposición sobre lo que aconteció en el Vía Crucis, al igual en Filipinas, en muchas partes del mundo, pero sí conocer desde el punto de vista del experto, en este caso el representante de la Iglesia Católica, sobre todo este concepto de la Semana Santa. Fíjense que aquí es cuestión también de cronología. Antiguamente la cuaresma no empezaba el miércoles de ceniza, empezaba el domingo, los primeros siglos. Se hizo este ajuste técnico porque en aquellos años los 40 días eran de ayuno. Hoy muy apenas los viernes, el miércoles de ceniza y quizás el viernes santo. El ayuno pues es dejar de comer en la mañana o comer muy poquito y en la noche y a mediodía una comida normal. Porque el estómago recuerda a la mente que hay algo que está pasando. Es una sintomatología muy interesante el ayuno. La abstinencia, pues la carne en aquellos años o en nuestro tiempo, pues otro tipo de carnes que haya que dejar o no comer cristiano, etcétera, como se dice. Es decir, abstenerse de aquello que es de especial agrado y que me hace pensar que algo está pasando en el cuerpo y en el espíritu. Se hizo este ajuste técnico del calendario porque los domingos son día de la resurrección y no se podía ayunar, de acuerdo a aquel pasaje del Evangelio que dice, teniendo al esposo con ustedes, no se puede ayunar. Ya cuando no esté el esposo habrá ayuno, que es una respuesta que da Cristo a una pregunta que le hacen. Y por eso se agregan miércoles de ceniza, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza y sábado después de ceniza. Y el domingo, el primer domingo de Cuaresma, empieza la contabilidad. Si nosotros contamos del miércoles de ceniza, son 40 días hasta el domingo de Ramos, incluyéndolo. Si contamos del domingo, es hasta el jueves santo. Y por eso lunes, martes y miércoles, originalmente de la Semana Santa, no tenían, eran la Cuaresma. Hoy que la Cuaresma termina el domingo de Ramos, lo que se pide en lunes, martes y miércoles, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a misiones, a comunidades, el lunes se explica el jueves, el martes se explica el viernes y el miércoles se explica el sábado. Con los niños y con los adultos que están ahí dispuestos a escuchar y compartir. Entonces, le llaman Semana Mayor, aunque eso es una forma elegante de decir, pero el término es Semana Santa y hay textos para cada día, el lunes, martes y miércoles, aunque en menor forma, tiene también su sentido. Lo que se recomienda, por ejemplo, en sentido práctico es que si alguien va a ir a la playa o a descansar, pues aproveche el lunes, el martes, el miércoles, incluso el jueves en la mañana, ¿verdad? Pero que a partir de mediodía del jueves, como ya decían ustedes en los trabajos y eso, pues estén un poco más tranquilo. Fíjense, llama la atención que el Viernes Santo, por ejemplo, ni siquiera misa hay. O sea, no obliga a ir al templo el viernes, lo que se pide es que esté uno tranquilito. El Viernes Santo, una recomendación muy bonita por el dolor de la pasión, pues es visitar enfermos. Todos tenemos algún tío, algún abuelito, algún hermano, algún hijo, algún conocido que sabemos que está enfermo, que está en cama o que ha sufrido algo, un accidente
y una llamada, un WhatsApp, un mensaje de texto, etcétera, que le haga saber que no está solo. El Viernes Santo es el Papa, por ejemplo, este Papa acostumbra los Jueves Santos visitar en la noche, en la tarde-noche, hacer la celebración del lavatorio de pies en una cárcel. Lo ha hecho los 3 años que ha estado de Papa. Los papas anteriores lo que hacían es que el Viernes Santo confesaban. Algunos obispos, el obispo de aquí de Tampico también acostumbra, mientras su salud se lo permite, visitar el penal el Viernes Santo. Es decir, son una oportunidad de recordar que el dolor de la cruz no está solamente en una imagen, que sigue presente en las enfermedades, en el hambre, en tantos detalles propios y ajenos. Entonces, por eso los 3 días primero de la Semana Santa son como un aparente, porque ustedes comentaban muy bien, ¿qué pasa con Jesús del Domingo de Ramos acá? Acuérdense que a la Biblia le interesa el sentido teológico más que el histórico, no que no le haga caso, sí le hace caso, pero más allá del histórico va en el teológico, porque por ejemplo el Domingo de Ramos se recuerdan 2 cosas, la entrada triunfal y al mismo tiempo la pasión de Cristo según Mateo, Marcos o Lucas, según el ciclo de lecturas que se lea. Este año fue San Marcos. Entonces, ¿cómo se combina que la gente le grite Hosana y al mismo tiempo unos días después, o la misma celebración, le grite crucifícalo? Esto es muy interesante porque el mismo que le grita a Cristo que viva, al decepcionarse porque no es el tipo de realeza que ellos pretendían, pues le grita, se siente obligado a gritar crucifícalo. En Jerusalén las crucifixiones eran algo más o menos común. La gente se sentía con la obligación moral de que cuando alguien pasaba para ser crucificado, de gritarle, porque era como una forma de lo que llaman hoy en términos de criminalidad el chivo expiatorio. Es decir, alguien que se supone que está bien juzgado, va a ser crucificado, me siento yo con la obligación de aventarle todos. En Roma, por ejemplo, hay una estatua pues ya muy deteriorada con los años, que en el que la gente pega sus notas, sus quejas contra el gobierno, contra la iglesia, contra todo lo que... Y eso me recuerda cómo la gente como que agarra como esa profecía que decía el mismo miembro del Sanedrín, vale más que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Es decir, descargan sobre él todo el peso. Entonces, el sentido de lunes, martes, miércoles es un sentido más tranquilo, pero también ya en disposición le llaman Semana Santa, también se llama Semana de la Pasión. Es el tema fuerte, se utiliza el prefacio de la pasión, así se designa técnicamente. En las misas de lunes, martes y miércoles se toca el tema de Isaías, que se llama el siervo doliente, es decir, el que va a ser entregado a la muerte, pero con una muerte con sentido. Eso es también muy importante. Acuérdense, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, el último enemigo en vencer será la muerte. Entonces, no se está dignificando o subiéndole a un nivel el tema de la muerte, no. Se le está tratando de sacar provecho a este fenómeno que llegue y que nos va a llegar a todos. Por eso en las tumbas antiguas, en los panteones antiguos se ponía hoy ni panteones hay, ¿verdad? Porque la gente crema a sus seres queridos y los tiene arriba del refri mientras decide qué hacer con ellos. Pero antiguamente cuando se sepultaban, en las tumbas ponían una cruz y en la cruz ponían una expresión latina que decía spes única esperanza. La cruz por lo que lleva, a donde lleva, pues. Entonces esto es muy importante en la creencia del ser humano, saber en qué creo, en qué espero, aquí y posteriormente. Por eso, fíjense, un fenómeno muy bonito es que la cuaresma comienza con un signo de muerte, que es la ceniza, pues es muerte, el color de la ceniza también, y termina con un signo de luz, que es el cirio pascual. Por eso cuando en los funerales, ustedes recordarán, en los templos no se ponen las 4 velas que se ponían en las funerarias, por ejemplo, se pone una vela grande, que es el cirio pascual, y se enciende, que también se encienden los bautismos, confirmaciones, comuniones, porque es la luz que acompaña, de acuerdo a aquel pasaje del Evangelio, como las vírgenes prudentes esperan al Señor
en vela, por eso se llaman las vigilias de Jueves Santo, de Viernes Santo, del Sábado Santo en la noche. Por eso la celebración del Domingo de Resurrección se hace anticipada desde la noche, porque es la vigilia esperando que llegue el esposo de la boda para recibirlo con la luz con las lámparas encendidas. De hecho, la celebración del Sábado Santo empieza también en tinieblas. Antiguamente había un oficio que se llamaba oficio de tinieblas, que empezaba en la mañana del Sábado Santo y se iban poco a poco prendiendo velas. No había luz artificial, pues, entonces se aprovechaba este signo de la luz. Hoy la velita a lo mejor no dice tanto, incluso es peligrosa si no se sabe usar adecuadamente, como ha sucedido recientemente en varios lugares con los incendios en casas. Pero efectivamente es un signo. Lunes, martes y miércoles de Semana Santa son oportunos también para ir entrando. Le llamarían en música el increchendo, ¿verdad?, de la Semana Santa. Así es, licenciado Venegas, pues, ¿cómo la ve? ¿Cómo va? Yo estaba observando todo reflexionando, ahorita escuchando al padre, que me llamó la atención que enfatizó una palabra que me llama la atención, la palabra decepción. Si los profetas estaban anunciando la llegada de un Mesías, de un Salvador, de una especie de héroe, de un sucesor del rey David o del rey Salomón, si con ese esplendor hubiera llegado Jesucristo a ser el rey de Judea y después a ser el rey del mundo y librar a los judíos de la opresión de los romanos, así como los salvó antes de Moisés de la opresión de los egipcios, no se explicaría la decepción si hubiera estado bien explicado cuál era la llegada de este Mesías y cuál era el concepto de la salvación de la que se hablaba, o del reinado del que se hablaba. Y me llamó la atención porque la figura del Judas Iscariote, del Judas el traidor, también me llama la atención cuando dicen, bueno, Jesucristo en la cena, cuando les dice él que va a ser traicionado por alguien, todos se alarman, dicen, bueno, si él lo sabe porque él conoce nuestros corazones y nuestras intenciones, no seré yo de esos que empiezan a temblar. Dice, pues si yo me he portado muy bien, si siempre he sido su seguidor, no creo ser yo, pero lo voy a preguntar, ¿te refieres a mí? Y todo le pregunta, dice, no, yo voy a mojar el pan y se lo voy a entregar al que va a hacerlo, ¿verdad? Quizá ya sabía que andaba mal Judas y le dice, ten, apúrate, haz lo que tienes que hacer. Y se para aquel y prepara porque quizá el mensaje de Jesucristo es de amor y perdón, de tolerancia y de comprensión hacia la humanidad o hacia el enemigo, el beso, la mejilla y todo esto, era el contrasentido de lo que el Judas tenía de aquel mensaje de los profetas, de que iba a venir un hombre valeroso que iba a poner en orden todo y que iba a expulsar a los opresores y que iba a constituir una nueva nación de la cual él iba a ser el gobernante y rey. No me explico el porqué de esa decepción. Sería muy humana cuando ustedes hablan de la teología y de la espiritualidad. Esa es mi duda. ¿Por qué la decepción si los profetas, o quizá estuvo equivocado el mensaje de los profetas? Pregunto. No, los profetas varían mucho. Por ejemplo, estoy hablando Miqueas 5, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades ilustres, de ti saldrá un Salvador del mundo. Es decir, ya los profetas van marcando. El grande profeta, pues Isaías, 66 capítulos dedica a acompañar al pueblo antes, durante y después del destierro. El problema es muy interesante cuando yo he escuchado, por ejemplo, campañas, no solo políticas, sino que dicen, es que me decepcionó tal candidato. Yo creo que una vez escuchaba a un político que decía, desilusionado solamente los ilusos. Esa es la parte que habría que... ¿Qué tanta ilusión se marca en una persona, en un grupo, en una comunidad? ¿Qué tanto quiere uno obtener? Ahora que estamos en este año de elecciones, cada quien mira de acuerdo al interés, pues, que espera de... Es decir, y se ha comentado mucho a nivel social, cómo cada vez más los políticos pues se comprometen demasiado con todo un equipo de colaboradores, un sistema, toda una estructura que a la hora que llegan a el poder, como se dice, pues se encuentran realmente muy limitados. Se dan cuenta que uno de niño siempre decía, yo quiero ser presidente de la República para cambiar México. Dice uno, pues bueno, pues búscate otro oficio, porque para cambiar México desde ahí va a ser
muy difícil, ¿verdad? Podrán dar unas líneas, unas pautas, darle continuidad a otras, equivocarse en unas, acertar en otras. Entonces, los profetas están bien porque van respondiendo, acuérdense que los profetas van respondiendo a momentos históricos distintos. Isaías, Jeremías, que son los más grandes, pero ya vendrán más pequeñitos como Miqueas y otros, Sofonías, etcétera, Baruch, que van como, el mismo Jeremías es muy interesante. Yo ahora sí que yo ni quería ser profeta, pero pues aquí estoy, soy el hazme reír de la gente, todos se burlan, pero pues yo no estoy aquí porque yo quiera, sino algo más fuerte que yo me tiene aquí. Eso es muy interesante la historia de Jeremías. El mismo Samuel, cuando 3 veces lo llama, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, cada uno de los procesos de la historia del profetismo en Israel va respondiendo no solo al contexto histórico, sino a un ideal que se va teniendo del Mesías o el mesianismo. Entonces, por eso la ilusión o desilusión tiene cierta explicación muy humana, naturalmente. Jesús lo sabe, por eso cuando se hace la actualización de este sentido de la Semana Santa, se dice, no solo Judas, no solo cada uno, muy bien decías esta parte de la última cena, donde ¿acaso seré yo? Es que pues todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Y seré yo habré. Y las 2 versiones que presenta la iglesia, por cierto, el martes y el miércoles santo, antier y ayer, hablan sobre esta. La antier es la de San Juan, la de ayer es la de San Mateo, de cómo moja su pan. En la primera de San Juan dice, todos pensaron que era como el encargado de la bolsa, iba a preparar la cena pascual o iba a responder a la ayuda de los pobres. En el caso de Mateo más escueto dice, San Juan dice, entró el demonio en él cuando tomó el bocado. Entonces, estas explicaciones son muy, muy interesantes porque nos hacen ver que en Judas pues se nos representa mucho a la humanidad, que aún sin querer pues traicionamos. Nosotros mismos, lo han dicho los papas muchas veces, como sacerdotes traicionamos a una fe de una comunidad, a una fe de una iglesia, cuando hacemos cosas que lejos de bendecir, pues lastiman. Con el tema de la pedofilia, que sigue siendo un tema al que no hay que evadir. El Papa Francisco ha expresado 2 formas, dice, es como una misa negra. Ya ven que el Papa tiene formas muy claridosos de decir. O sea, uno está puesto para bien, ¿cómo va a causarle mal a un inocente, un niño que va en un proceso? O sea, no se explica. Y decía hace poco en la entrevista a Valentina Larraqui, un solo sacerdote que hiciera algo de esto valdría para mover toda la estructura de la iglesia, porque la iglesia no está para hacer mal, al contrario. Entonces todo eso nos hace pensar cómo el demonio, dice San Pablo en su carta a los Corintios, se viste como ángel de luz. Pues es un ángel, luz, vel. El demonio puede hacer milagros. Hay gente que dice, es que yo acudí a la Santa Muerte y me hizo un milagro. Pues milagros también los puede hacer el demonio. Hay gente que dice, Padre, yo creo en Dios, pero pues el demonio también cree en Dios y no se le quita lo demonio. Es decir, el término del creyente no es solamente creer en algo o en alguien, sino purificar, fortalecer, renovar. La Pascua es eso, un excelente tiempo, no el único, pero el más oportuno para renovar la fe, la esperanza. Así es, sin lugar a dudas, aquí tenemos un calendario en donde nos va marcando los puntos del jueves, del viernes, del sábado, del domingo, como usted atinadamente nos ha llevado de la mano a conocer a fondo pues cada detalle, pero me llama la atención 2 puntos aquí, que quizás no quisiéramos dejarlo en el tintero. El Jueves Santo hay un punto que se le llama los Santos Óleos. Tengo entendido que es una fecha muy significativa para la Iglesia Católica para poder consagrar esos óleos y que después puedan utilizarse para lo que es en las siguientes fechas o en el momento que se requiera. Y otro punto, el Viernes Santo, la procesión del silencio, algo que se lleva también en muchos países del mundo. Esto mueve multitudes en otros lugares. En España, por ejemplo, es un punto neurálgico, las procesiones del silencio, más o menos para poder tener la explicación de estos 2 puntos que forman parte de esta Semana Santa. Sí, la bendición de los aceites o óleos, del latín óleo, ahí se parece más en el inglés que en el español. El aceite pues es un signo desde el Antiguo Testamento, el aceite de oliva,
la aceituna, pues se le saca este aceite, se utiliza para ungir desde el profetismo, cuando se unge a cada uno, al rey David y estos personajes de la historia bíblica, le significa como una consagración, una dedicación, algo especial. La Iglesia utiliza el Jueves Santo, día de la Eucaristía, día del sacerdocio, nuevamente en la mañana. En varias diócesis, incluyendo Tampico, no se hace el Jueves Santo para que puedan venir las 18 parroquias de la zona norte de la diócesis. Con más facilidad se hace unos días antes, se hace el Martes Santo. El Papa lo acaba de hacer esta mañana en el Vaticano. Y la bendición son de 3 aceites: el aceite de los enfermos, el aceite de los catecúmenos o niños o adultos que se están preparando para el bautismo, y el más importante, el crisma. Fíjense, la raíz de crisma es la misma de Cristo, que viene siendo el ungido. Entonces, por ejemplo, se usan en el bautismo 2 de ellos, en la confirmación el crisma, en la unción de los enfermos que lleva ese nombre, que antes le llamaban extrema unción, y por último, en la ordenación sacerdotal se utiliza el crisma en las manos del sacerdote. Por ejemplo, cuando ustedes van a Dolores Hidalgo en Guanajuato, hay una estatua de cera del padre Hidalgo en la que se supone que le raspan las manos para quitarle el crisma, como si eso quitara el orden sacerdotal, pues no, le llaman en derecho canónico que estos sacramentos imprimen carácter. Entonces el aceite es un signo, y muy buena pregunta, porque aquí ha pasado en catedral que llega la gente como si fuera agua bendita el Jueves Santo y dicen: oiga, ¿dónde van a repartir el aceite? Le digo: no, no es. Ya ven que ustedes lo saben, la Huasteca está llena y rica de tradiciones gastronómicas, culturales, pero también de otro tipo. Y hay gente que aprovecha o quiere aprovechar el agua bendita o el aceite para utilizarlo en otras prácticas poco ortodoxas, digámoslo así. Entonces, no, naturalmente está reservado para 4 sacramentos. Bautismo, se usan 2. Antes del agua se pone el óleo de los catecúmenos en el pecho del niño, del adulto. Después del bautismo, después del agua, que es el signo más fuerte del agua, se pone el crisma en la cabeza. La gente a veces trae gorritos y diademas y lo quítele toda la cabeza, porque es la parte importante donde se unge, y se le recuerda que los templos se ungen, que los altares se ungen. Y también se usa en la confirmación, en la frente del confirmando, lo utiliza el obispo o algún sacerdote delegado por él. Y en la ordenación sacerdotal, las manos se ungen, decía hace rato, ¿verdad? Y en los enfermos en el hospital, en la casa, pues se les visita y se les unge normalmente en la frente y en las manos como signo de acción y de pensamiento. Y a veces por cuestión del tipo de enfermedad, pues nada más en la cabeza, pero el sentido es ese. Entonces es un signo muy bonito. Incluso en el ritual del Jueves Santo del obispo se utiliza por única ocasión lo que se llama el soplo. Le llamaban el ruá en hebreo, el neuma, de ahí viene neumático del obispo. Por ejemplo, los aceites los bendice el obispo, el óleo de los catecúmenos y el de enfermos los bendice solamente él. En el caso del crisma sí se pide que el obispo junto con los sacerdotes, porque es un aceite como más especial. No por eso tenga el aceite poderes, sino significado. Tiene poder naturalmente, pero sobre todo significado. Entonces también hay que distinguir bien esto por todos los usos y costumbres que se tienen luego en las prácticas no católicas, en las que se combinan. Hay que hacer buen uso de esto, del agua bendita, del aceite. La segunda pregunta sobre el tema de la procesión del silencio. Es una tradición muy bonita, especialmente en San Luis, en Zacatecas. Hace varios años me llamó mucha atención que tristemente por estos años de inseguridad se suspendió, y después de más de 400 años estaba iniciando la procesión del silencio, se dieron unos balazos y dijeron vamos a suspender, aunque no era en el lugar, dijeron vamos a suspender por seguridad de las personas que siguen ahí. A mí me llama la atención, por ejemplo, en San Luis, cuando hacen la promoción de la Semana Santa, dicen por las mañanas, así como si fuera fiesta patronal de los ejidos, por la mañana gallo enterrado, jaripeo, y por la noche misa, y por la noche gran baile. ¿Cómo combinan a veces la parte turística? Es válida, pero bueno, pues ya se decía hace rato aquí en la mesa de trabajo y de opinión y de reflexión,
es válida, aunque uno diría, pues dedícate más a una cosa. En San Luis es muy bonita. La procesión en silencio se le ha ido componiendo tanto la vestimenta, decías hace rato muy bien el tema de la crucifixión en Filipinas y en otros lugares. La iglesia no permite eso. Una cosa es que lo hagan algunos, otra cosa es que lo permita, porque el dolor no es en ese sentido, es la contemplación del que sufrió y sacarle provecho en el sentido de la vida, de la enfermedad, de hacer esa traslación y aprovechamiento. Así es, pues hemos llegado prácticamente a la parte final de este programa Mesa de Café, en esta gran tema, la Semana Santa, con invitado de lujo, el padre Artemio Garza García, párroco de la iglesia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada ya en la colonia Guadalupe Victoria, mejor conocida como El Golfo, al sur de nuestra ciudad de Tampico. Maestro José Lorenzo Sobrevilla, ¿alguna reflexión, algún punto de vista, algún resumen, alguna opinión final? Bueno, definitivamente pues nos quedamos a deber el poder delinear lo que sería en un momento determinado el carácter humano, terrenal de la doctrina de Jesucristo, y siempre esta cuestión que nos hemos planteado desde hace años en Semana Santa, como hemos visto que cada día crece más la parte, como dice el Padre, en que atendemos pues la cuestión de las diversiones, el descanso, el negocio, el turismo y la cuestión de la espiritualidad, que es el legado del sacrificio de ese piadoso, de ese dulce, de ese ilustre pensador judío llamado Jesús de Nazaret, pues va quedando un poquito rezagado. Ojalá y la asistencia a los templos, a las iglesias donde se recuerde su doctrina, pues pueda ser más socorrida, cuando menos dedicarle unas cuantas horas para recordar cuál es realmente la justificación para esta celebración. Yo me quedaría con el permiso de ustedes para recomendarle a nuestros amigos cibernautas al menos la lectura de 3 libros que a mí me apasionan relacionados con este tema. Uno es indiscutiblemente una gran obra del polaco Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz, que se llama Quo Vadis. Es una lectura maravillosa, léanla, les va a encantar. La hicieron película también. Otra es pues la gran obra de Taylor Cowell, la vida de Lucas, se llama Médico de Cuerpos y Almas, una historia maravillosa, una verdadera maestría para recordar, recrear el mundo romano y la vida de Lucas desde niño hasta el momento en que se encuentra y se cruza en él la doctrina cristiana. Y otro, pues definitivamente, a lo mejor se enojan algunos, pero es una gran obra escrita por un escritor americano exitoso, bestseller, Og Mandino, se llama Operación Jesucristo. Se las recomiendo muchísimo y es una manera también muy bonita de ver específicamente este periodo de la pasión y el papel que cada uno de los apóstoles juega en este desenlace de este drama humano. Por mí es todo. Bien, pues permítame también recomendarles, si tienen a la mano, estoy muy seguro que abre un poco ese libro, el libro de los libros, que todo el mundo decimos que es la Biblia. Yo creo que es un verdadero, una colección de libros, y sobre todo en esta época, pues los evangelios, más claramente los evangelios. Yo parto de una frase muy para mí aleccionadora, que es de Pablo, que dice que quien dice que ama a Dios y no ama a su próximo o a su hermano es un mentiroso. Entonces, no solamente prediquemos con palabras ni repitiendo lo que está escrito en la Biblia, en textos, versículos y capítulos, sino que seamos un reflejo de que si somos cristianos, bueno, pues lo reflejemos con la vida y no con la palabra, que pasemos de la palabra a la acción. Esta es la invitación para reflexionar, y a la vez que yo también me la llevo, porque no es fácil ser cristiano. Así es, así es. Yo quisiera invitar a todo el amable público que nos ve, en especial a quienes nos sintonizan a través de estas 2 señales conjuntas, Portal Informativo Red Tampico y TV Tampico. Si tienen la oportunidad de visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en la colonia del Golfo, seguramente podrán obtener una copia de este magazine que edita el padre Artemio Garza García,
es Juan Dieguito, mensaje guadalupano, carta a los cristianos número 78, en esta edición de abril del 2015, pues tiene el póster de lo que es toda la fecha de la Semana Santa y en especial un mensaje del Papa Francisco, pero además puede encontrar en su interior, es un pequeño magazine, cómo realizar la coronilla de la Divina Misericordia para el segundo domingo de Pascua, que es el 12 de abril, además una cita pues muy importante de este santo de la Iglesia Católica, San Juan Bautista de la Salle, que nació el 7 de abril, próximo a celebrar en 1651 y falleció en 1719. Hay una cita muy interesante para esta Semana Santa. La resurrección de Jesucristo resulta además gloriosa para Él y venturosa para nosotros, porque por ella acabó con el pecado. Usted puede pues adquirir este magazine, que es de distribución gratuita cada mes. Por ahí nos obsequió el padre Artemio Garza pues varios ejemplares pasados. Señor padre, pues el mensaje final, el resumen de esta pues gran mesa de café que hoy se le hemos dedicado con especial atención y mucho respeto a la Semana Santa. San Pablo tiene en su carta a los Colosenses una expresión que parecería pues incluso ofensiva, pero muy interesante. San Pablo dice: completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Es decir, Cristo ha muerto, ha resucitado y le da sentido a todo aquel que nos decimos creyentes. Sin embargo, tenemos que hacer la parte que a nosotros nos toca para que esto sea pues efectivo en nosotros, en cada uno de los que nos rodea, o hasta donde más se llegue esto, y en el mundo. Yo terminaría saludando, haciendo una oración por todos los jóvenes que en el mundo entero, en esta Semana Santa, de domingo a domingo, o en el tríodo pascual, jueves, viernes, sábado y domingo, comparten su fe en muchas comunidades, de colegios, de parroquias, de universidades. Me consta, yo mismo lo hice hace 28 años en preparatoria. Se llegan a muchos lugares junto con los seminaristas, religiosas, que van a vivir estos días de la Semana Santa en zonas rurales del mundo entero, de acuerdo a cada país, diócesis, se organizan, y es muy bonito, para mí es muy gratificante saber que muchos jóvenes que pudieran estar pues descansando en sus casas o haciendo otras actividades, comparten su descanso de Semana Santa o de jueves, viernes y sábado, de acuerdo a, porque hay estudiantes y hay profesionistas que comparten esto, se vuelven misioneros por una semana. Eso es muy bonito, es un signo muy bello que no siempre nos damos cuenta y no tomamos en cuenta. ¿Dónde están los jóvenes ahorita? Muchos de ellos están en misiones en Semana Santa. Un saludo, una oración, y ni se imaginan ustedes cómo los espera la gente en las comunidades, no solo porque compartan una despensa o un rato, sino porque pues en los juegos, en las dinámicas, en la explicación de estos días, lo hacen y lo preparan con mucho tiempo, me consta, y da mucho gusto que poco a poco ha ido creciendo el número de jóvenes que participan en misiones rurales, incluso urbanas, visitando asilos o lugares donde se necesita su juventud, su palabra, su testimonio. Eso da mucho gusto. Así es, amigos y amigas, cibernautas, navegadores del Internet, agradecemos su participación desde su casa, que usted esté observándonos, viendo con atención este gran programa de Mesa de Café, en donde estos humildes servidores, José Lorenzo Sobevilla, Teo Venegas Maldonado, José Ángel Hepti, pues hacemos este ejercicio de periodismo, Mesa de Café, y hoy pues tener la participación, que nos haya aceptado la invitación el padre Artemio Garza García para acompañarnos y pues llevarnos, como lo he dicho, con antelación de la mano a conocer todo lo relativo a la Semana Santa en este gran ejercicio de periodismo, en este compromiso con ustedes de llevarles los mejores contenidos. Por su atención, mil gracias, nos vemos el próximo lunes, descansen, reflexionen, fortalezcan su fe. Eso es lo que pudiéramos pues comentarles. Nos vemos hasta la próxima. No dejen de sintonizar los contenidos de TV Tampico. Gracias.